Bueno, nos metemos en otros asuntos, tenemos que hablar de otros temas. ¿Qué tal si hablamos de la gestión en salud? ¿Qué tal si nos ocupamos ahora de algunos problemas que estamos viviendo en el sector salud respecto a la presencia de algunas enfermedades, algunas de ellas que creíamos incluso completamente no erradicadas, pero sí controladas a partir de los procesos de vacunación? Estamos con el doctor Pedro Riega, médico especialista en gestión de salud, subjefe del Instituto Nacional de Salud, para poder conversar con él sobre varios temas de fondo. Doctor Riega, bienvenido, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Una pequeña precisión, he sido subjefe del Instituto Nacional de Salud, actualmente no lo soy. Perfecto, gracias por la aclaración, ya lo tengo anotado. Vamos con el fondo de la conversación, doctor Riega. En días recientes el COVID-19 volvió a aparecer, se produjo un pico, incluso se produjeron algunas muertes producto del COVID, no por supuesto en la dimensión y en el impacto que tuvo la gran pandemia que comenzó en el año 2020. Sin embargo, mucha gente comenzó a acudir nuevamente a los centros de salud para hacerse un despistaje de COVID-19. Y la pregunta era, ¿por qué la gente quiere hacerse un despistaje de COVID-19 si es una enfermedad que no tiene tratamiento? ¿No es cierto? Y que además la única forma que hemos descubierto para enfrentarlo parece ser la vacunación. ¿Por qué aparece nuevamente un pico de COVID-19 y por qué nos genera tanto nerviosismo? Bueno, el COVID-19 es una enfermedad con la cual estamos aprendiendo ya a convivir. ¿No? Es una endemia, pero esto no quiere decir que deja de ser una pandemia. No son términos excluyentes entre sí. Y por lo tanto tiene un comportamiento también ya que periódicamente nos trae problemas. Okay. La salud pública también se tiene que ver como un todo. Y es así que ahora, en esta ya entrando a una ola de calor, estamos viviendo el incremento de algunas enfermedades que pueden incluso confundirse con el COVID-19. Sin duda. ¿No? Por lo tanto, sí es muy importante los despistajes, pero incluso más importante el manejo clínico oportuno, ¿no? Que nuestra población pueda conocer que existen signos de alarma que exigen que la población pueda acudir de manera oportuna a los servicios de salud para que pueda recibir las orientaciones respectivas, para que puedan haber los descartes de las enfermedades y además, obviamente, que pueda haber un seguimiento posterior. Ahora tenemos, por ejemplo, un incremento respecto del año anterior del dengue, ¿no? Y el dengue puede iniciar de una forma muy similar como el COVID-19, claro, con fiebre, con malestar general, y luego de 2 a 3 días ya, o 4 días ya hay una diferenciación, ¿no? Entonces es muy importante contar con los medios para poder diagnosticar las enfermedades y también con los medios, los insumos, los medicamentos en nuestro servicio de salud para poder manejar oportunamente nuestros casos. En ambos casos puede haber una complicación y una gravedad y una severidad. Seguro. Pero en el caso del diagnóstico del COVID-19, ahora vamos a entrar al dengue también, en el caso del diagnóstico del COVID-19, si yo voy a un centro de salud para que me diagnostiquen que efectivamente lo tengo y me den un Panadol y me manden a mi casa a descansar, parece que solo es útil en términos estadísticos para saber desde el sector salud en qué estamos, pero para el ciudadano a pie, ¿en qué cambiaría su vida? Para el ciudadano de a pie, por ejemplo, hay un grupo de población vulnerable, claro. Personas que tienen determinadas otras enfermedades, mayores de 65 años, mujeres gestantes, por ejemplo, que de manera, digamos, con una mayor alerta tienen que acudir prontamente a los servicios de salud frente a los síntomas del COVID-19, ¿no? Una persona que no tiene esta vulnerabilidad puede contagiar esta enfermedad a una persona que sí es vulnerable. Sin duda. Por lo tanto, la vigilancia epidemiológica debe mantenerse y nuestra población sí tiene que estar alerta frente a esta sintomatología. Correcto. ¿No? Lo primero que tenemos que tener presente de aquí en adelante es que este término de higiene respiratoria, es decir, a protección con una mascarilla, ¿no? El distanciamiento, el no
acudir a lugares donde hay una aglomeración Claro. de gente, es algo con lo cual tenemos nosotros que convivir ya no solamente en preocupación nuestra, sino por nuestros conciudadanos. Que como cultura en salud habíamos avanzado mucho durante la pandemia, pero que luego se ha ido descuidando, digamos, ¿no? Así es. Se ha ido descuidando y ahora, bueno, justamente te comentaba acerca del dengue, pero también tenemos ahora una amenaza, ¿no? Que la población también tiene que estar muy alerta, por ejemplo, del sarampión. El sarampión. Vamos con ello, pero para acabar con COVID, si sabemos que las vacunas son la opción, una de las opciones más importantes para poder acotar y anular la presencia del COVID-19, las noticias de vacunas vencidas que surgió hace muy poquito volvió a desanimar a enormes sectores de la posibilidad de vacunarse. Yo quería preguntarle cómo respondemos a un llamado del Ministerio de Salud para ir a vacunarnos si hay noticias de este tipo dando vueltas. Por supuesto, ya estamos, digamos, llorando sobre la leche derramada en términos comunicacionales, ¿no? La confianza de la población sobre las autoridades de salud es muy importante. Así es. Se tiene que cuidar permanentemente porque cada cierto tiempo siempre habrá pues unas orientaciones que la población tiene que seguir. Totalmente. Por lo tanto, si surgen informaciones, digamos, inexactas que el Ministerio de Salud, en lugar de haber previsto y explicado a la población que se va a extender el tiempo de uso de las vacunas porque a nivel internacional ya se detectó y se ha comprobado que estas vacunas aún siguen siendo eficaces, efectivas, entonces la población cuando llegue el momento ya va a estar informada adecuadamente, pero lamentablemente eso no ocurrió, ¿no? Okay. Entonces tenemos cierta complejidad en el manejo del COVID y la prevención, porque las vacunas cada cierto tiempo tienen que renovarse, tienen que irse actualizando. Entonces la situación hoy es que tenemos unas vacunas bivalentes. Y monovalentes también. Por supuesto. Por un lado las bivalentes, que todavía sí, digamos, tienen una eficacia y que deben estar orientadas, administradas a la población que no tiene una vulnerabilidad especial o una sobreexposición especial. Y tenemos ya la vacuna monovalente que está, digamos, regulado y se ha iniciado la administración hacia la población vulnerable y hacia el personal de salud. Es decir, esto se ha podido implementar, pero de forma un poco tardía y sin una adecuada comunicación con la población. De acuerdo. Pero en tal caso, y aquí lo hemos defendido siempre, sigue siendo la vacunación la mejor forma de poder enfrentar al COVID-19. Por supuesto. Sin duda. Y nuestra población tiene que estar muy, digamos, consciente por su bienestar y el de los demás, porque en esos términos se habla en salud pública, que es muy importante vacunarnos y estar pues al día en nuestro calendario. Doctor Riga, vamos con el sarampión. Nuestro país lleva décadas haciendo enormes esfuerzos y muchos de ellos muy positivos en materia de vacunación. El sistema de vacunación peruano durante muchos años fue muy exitoso y con enorme cobertura. En el caso del sarampión, tengo entendido que llevábamos años donde lo teníamos y lo tenemos muy controlado. Pero llega un caso de fuera, parece que viene desde Europa, alguien trae el sarampión. ¿Cuán peligroso es, cuán complejo es desde la gestión en salud poder manejar y controlar una situación como esta? El sarampión es una enfermedad, digamos, de alto riesgo y peligrosidad para los menores de 5 años. Es una enfermedad de salud, digamos, de importancia en salud pública a nivel mundial y como bien señalas, durante varias décadas nuestro país ha venido cumpliendo con las coberturas adecuadas de vacunación. Tenemos, digamos, dos grandes problemas en los últimos 5 años, por decirlo así. Por un lado, hemos tenido pues la pandemia, que ha reducido... Sí, que impactó mucho en el proceso de vacunación. Sí, claro. Ha reducido y ha reorientado todos los recursos hacia el combate del COVID-19, por lo tanto se han reducido las coberturas de vacunación. Pero por otro lado tenemos ya, digamos, las políticas sanitarias en sí y la gestión de los mismos recursos humanos que actualmente nos impide poder cumplir con todas las responsabilidades de un sistema sanitario, por supuesto, para poder cumplir tanto con los aspectos de prevención como con los aspectos de atención. Es conocido ya que el presupuesto para el año 2024 se ha reducido respecto del año 2023 y un componente siempre crítico es el de
la disponibilidad de recursos humanos y la dotación de los mismos. Encontrándonos nosotros ahora en enero, digamos, iniciando el año y existiendo, ¿no?, los contratos por servicios no personales, existiendo las locaciones de servicios, es realmente muy riesgoso, ya no solamente para el mismo personal de salud, que cuando está contratado bajo esta modalidad no tiene derecho a vacaciones, a descanso médico, etcétera, sino también para la población, porque el primer mes del año prácticamente no se pueden efectuar este tipo de contratos y hay un déficit, digamos, homogéneo en todo el país de recursos humanos valiosos para poder combatir digamos, las enfermedades de importancia de salud pública y poder implementar de forma adecuada estas intervenciones que sí es muy importante, que ya ha anunciado el Ministerio de Salud que se va a fortalecer, ¿no?, digamos, las campañas de vacunación, tanto para el sarampión como para otras enfermedades, ¿no? Existe todo un conjunto de enfermedades. La rubiola, por ejemplo, también se claro. Exacto, entonces que viene conjuntamente con este proceso, incluso la influenza, hay una serie de enfermedades que las inmunizaciones son muy importantes, pero es importante reconocer y sobre todo afrontar que existe ahora una debilidad estructural en el sistema sanitario que impide que podamos contar con los recursos humanos y con los insumos para poder implementar estas actividades, ¿no? Doctor Rega, en esa misma línea, ¿por qué el Ministerio de Salud lanza una alerta epidemiológica respecto al tema del sarampión? Si entendemos que la cobertura de la vacunación en niños respecto a sarampión es alta. Es decir, esta alerta está desnudando la propia debilidad del proceso de vacunación respecto a sarampión. Efectivamente, ¿no? El mismo ministerio ha reconocido que durante los años 2020, 21, 22 e incluso el mismo 2023 la cobertura de vacunación no ha llegado a los mínimos aceptables, sobre todo en cuanto a la dosis de refuerzo, ¿no?, que no ha llegado al el sarampión es bien importante, ¿no? Así es, entonces si no ha llegado al 65% de la población objetivo, es muy bajo, ¿no? Y por lo tanto esto tiene que recuperarse rápidamente para que podamos enfrentar no solamente esta, sino otras amenazas de casos importados que cada cierto tiempo van a llegar al país, ¿no? Tenemos un caso autóctono, pues, de Argentina que dio la primera alerta y ya un caso confirmado en el Perú que, pues, nos confirma, valga la redundancia, que tenemos este problema en ciernes y tenemos que tomar medidas inmediatas. Pero a pisar el acelerador en vacunación, porque además en Brasil tuvimos un caso de polio que pudo también haber repercutido en el Perú. Y el polio es una enfermedad de las duras, ¿eh? Totalmente, totalmente. Tiene la misma, digamos, la misma lógica que en el caso de sarampión, y como bien lo señalas, ¿no?, el polio es una enfermedad, pues, gravísima, con secuelas, una discapacidad. Exactamente. ¿No? Y que tiene toda una estrategia de combate que debe mantenerse en el tiempo para poder garantizar su eficacia. De acuerdo. Doctor Rega, dengue. Tenemos un incremento claro del dengue, acá tengo las cifras. 6 fallecidos en el primer mes de este año, que justo hoy empieza febrero. Entendemos que en algunas zonas del territorio el dengue es endémico, está allí, sobre todo en las zonas de selva, pero el cambio climático también ha trasladado la presencia del vector, del mosquito, a otras zonas del país. Pero fíjese, en el 2021 teníamos 44.791 casos de dengue. Le voy a dar cifras redondas, 44.000. Al año siguiente teníamos 63.000. Cuando hay este pico y este aumento, ¿qué explicaciones se dan? ¿Es que las condiciones donde el mosquito vive y habita han mejorado? ¿O es que el sector salud no lo ha podido manejar de la mejor manera? ¿Cómo entendemos eso? Son ambos factores, ¿no? No podemos decir exactamente qué porcentaje, qué proporción, pero lo que sí es importante señalar es que hay una responsabilidad, una serie de estrategias que ya están definidas, que el Estado tiene que implementar. Seguro. Y hablamos del Estado porque es una actividad multisectorial. Sí, señor. Donde los gobiernos regionales también tienen que cumplir lo suyo, ¿no es cierto? Gobiernos regionales y gobiernos locales. Sí, señor. ¿No? Porque hay una intervención inclusive a nivel de los domicilios con las comunidades para poder evitar que haya, digamos, un agua estancada, ¿no? Que justamente promueve... En el caso del dengue lo promueve, por supuesto. En el caso del dengue promueve, pues, la propagación, la proliferación de los vectores. Sí. Es importante saber que el vector también va
mutando y se va adecuando a nuevos escenarios climáticos. Y, por ejemplo, en la misma capital, ya el 2023 ha habido numerosos brotes de dengue y el vector vive con nosotros en la misma capital. Y es importante señalar esto, no solamente por ser la capital, o no solo por ser la capital, sino es por la cantidad de personas que representa, por el hecho de que cuando existe una segunda infección proveniente de otro tipo de dengue, pues hay más probabilidades de enfermedad severa. Seguro, y de muerte. Por lo tanto, ¿no? Y de muerte, y por lo tanto eso nosotros tenemos que tener una especial atención en aquellos lugares donde el dengue ha aparecido en los últimos años, porque ahí es donde puede ocurrir y las personas no están preparadas y el mismo sistema sanitario no está acostumbrado a atender este tipo de casos y en la magnitud, en la cantidad como en lo que se presentan, ¿no? Por eso una de las líneas de acción, por ejemplo, también es la capacitación del personal, claro, ¿no? Permanentemente, para que puedan no solamente detectar los signos de alarma, que eso ya la población misma tiene que detectarlo y acudir, sino poder manejarlos de forma apropiada. Y existe también una estrategia de manejo que requiere, ¿no?, una readecuación de los servicios de salud, un monitoreo permanente de la hidratación, de los signos vitales, de las funciones vitales de los pacientes, y esto, pues en una situación cotidiana en la que no hay un brote, los servicios de salud funcionan de una manera, pero cuando ya estamos en brote, los servicios de salud tienen que hacer modificaciones. Clarísimo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si seguramente ha podido ver, digamos, la curva epidemiológica está empezando este año con un incremento del 35% respecto del año anterior, y la tendencia va a ser al incremento durante todo el verano. Por lo tanto, es hoy donde ya se tienen que tomar todas las medidas para que nuestros servicios de salud estén preparados, tengamos la posibilidad, como hicimos en el COVID-19, de monitorizar la disponibilidad de camas, de monitorizar la disponibilidad de UCIs, y que esto, pues, lamentablemente se ha desactivado. Entonces tiene que pero eso es un Estado que se adelanta al problema, ¿no?, que lo previene. Pero complejo pedirle al Estado, en estas circunstancias, al menos de crisis compleja y de presupuestos menores, mayor prevención. Pero mire lo que me preocupa también, doctor Riega. Hemos hablado de dengue creciente, hemos hablado de disminución de vacunas, pero cuando uno ve malaria, 2021, 18.000 casos, 22, 27.000 casos. Cuando uno ve tuberculosis, una enfermedad de la edad media que no podemos eliminar del todo en el Perú, en el 2011, 29.000 casos, en el 21, 25.000, la cifra no varía mucho. Es decir, da la sensación que pese a los esfuerzos que puede haber en varias áreas del Ministerio de Salud y de sus profesionales, hay enfermedades que no ceden en el Perú, que las tenemos allí marcadamente acentuadas. Usted me dice que la crisis y el problema es multifactorial, pero ¿qué más podría hacerse para poder enfrentar este flagelo? No, por un lado, tenemos que recuperar ese sentido de urgencia. No podemos aceptar que por el hecho de que existen estas enfermedades año a año, pues es poco o nada adicional lo que podemos hacer respecto de lo que se viene realizando. El Perú es prácticamente un foco de multidrogoresistencia, de tuberculosis para el mundo. Para el mundo. ¿No? Entonces, no estamos hablando solamente ni siquiera de nosotros, ¿no? Y por lo tanto, es también la capacidad de gestión para poder obtener los recursos, ¿no?, incluso la misma cooperación, y poder abordar y evaluar nuestras intervenciones. Porque tengamos presente que lo más importante dentro de un sistema sanitario no es si es que cumple las actividades programadas, es si es que evalúa y es capaz de hacer rediseños y mejoras, incluso que en algunos casos no tienen que ver con un déficit de financiamiento, sino de gestión. Pero sí tenemos que reconocer, por supuesto, que el sector salud requiere, ¿no?, recuperar esa prioridad que tuvo durante el COVID-19, que permitió que pueda contar con recursos, que permitió que pueda contar con reglas, con excepcionalidades. Pero se han olvidado los que toman decisiones. Así es. Y esas excepcionalidades que funcionaron
tienen que ser evaluadas y retomadas para enfrentar este tipo de problemas. Correcto. Que puede no generar la cantidad de muertes en corto periodo como lo hace el COVID-19, pero que en perspectiva a futuro sí, genera otros va impactos, a hacerlo por supuesto. con toda seguridad. Por supuesto. Doctor Riga, me queda poco tiempo. Entiendo que está usted postulando al colegio médico. ¿Qué lo lleva a esta aventura? Los colegios profesionales, justamente en un contexto de anomia, en un contexto de incertidumbre, de crisis política, ¿no? Los colegios profesionales son parte de la sociedad civil, tienen justamente un aspecto ético, deontológico. Son fundamentales, son fundamentales. ¿No? Nuestra finalidad es el bienestar colectivo, y es importante pues que nos podamos fortalecer para poder tomar, ¿no?, posición y formular propuestas de solución frente a las distintas problemáticas que aquejan nuestra población y está relacionada con nuestro quehacer, con nuestros conocimientos, con nuestra profesión. Por eso es que como agrupación, como lista número 8, Compromiso Médico por el Perú, hemos tomado la decisión y estamos en un proceso electoral que se ha extendido un tanto por problemas un tanto serios, ¿no?, de intento de fraude en noviembre, pero que afortunadamente que se han superado y se ha retomado este proceso electoral para el 3 de marzo. Importante. ¿No? Entonces, como agrupación... Que sea claro, transparente y democrático, por supuesto. Es lo que se espera del colegio médico, ¿no? Es esencial que esta institución tutelar, que debe representar el ejemplo para todos los médicos del país, pueda recuperar ese prestigio, ese posicionamiento y sobre todo pues fortaleciéndose como una institución que debe contribuir con nuestro país con propuestas concretas de solución y con los aportes que nuestros médicos en el país pues dan día a día. No, es un colegio profesional desde el espacio de sociedad civil que siempre tiene que aportar a la discusión en salud en el país, y eso sin duda es clave. Doctor Pedro Riga, buena suerte entonces, como al conjunto de candidatos, que vaya todo bien. Gracias por habernos acompañado y habernos ayudado a entender la problemática en la gestión de salud de todos los temas que hemos hablado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. El doctor Pedro Riga ha estado con nosotros, médico especialista en gestión de salud, y ha sido subjefe del Instituto Nacional de Salud.